Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Josué capítulo 7. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida, de luz, de ti, Padre. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo y leyendo de tu palabra. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos y por favor ayúdanos con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos para poder entenderla, atesorarla y guardarla en nuestros corazones, para aplicarla todos los días de nuestra vida diaria, para poder tomar en cuenta siempre todas y cada una de tus enseñanzas antes de tomar alguna decisión. Perdona por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, líbranos de todo mal, Padre, y ayúdanos a permanecer siempre firmes, con una fe inquebrantable, a tu lado, haciendo siempre tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. ¿Qué pasó? Como sabemos, Jehová les había dicho al pueblo de Israel lo que tenían que hacer cuando conquistaran el pueblo de Jericó, ¿verdad? Cuando ellos cogieran la ciudad de Jericó, tenían que destruir y quemar todo y solo algunas cosas de oro y de plata iba a ser para Jehová, para él. Entonces, ¿qué pasó? Lamentablemente, las ansias de la riqueza, las ansias del dinero, hicieron que Acán no obedeciera al Todopoderoso, que tomara primero sus deseos, que pusiera sus deseos primero sobre la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Alguna vez esto nos ha pasado a nosotros? ¿Alguna vez nosotros hemos puesto primero nuestras necesidades, nuestras prioridades, antes que a Dios Todopoderoso? Analicémonos nosotros mismos y pensemos si algún momento en nuestra vida hicimos algo que sabemos que no debíamos hacer, que no iba a agradar a Dios, pero lo hicimos. Tentados quizás como en el caso de Adán por la codicia, por el dinero, por el oro, por ese hermoso manto que vio y puso primero sus deseos antes que la voluntad de Dios. Si algún momento hicimos eso en nuestras vidas, sabemos lo equivocado que estamos y que las consecuencias de nuestros actos pueden, mejor dicho, que las acciones de nuestros actos pueden tener consecuencias. Entonces, esto que nos sirva para que si algún momento lo hicimos, no lo volvamos a hacer. Pensemos siempre que antes que nuestras prioridades, antes que nosotros mismos, está en hacer la voluntad de nuestro Padre, lo que Él desea que hagamos. Frente a cualquier circunstancia en la que nos encontremos, no hagamos lo que nos parece correcto, no hagamos lo que creemos que debe ser o lo que debemos hacer, sino hagamos lo que Dios nos dice que debemos hacer, lo que nuestro Padre nos enseña en su palabra que debemos hacer y lo que Jesús nos enseñó que debemos hacer para agradar a nuestro Padre. Limitémonos en ser obedientes a su palabra, en ser obedientes a lo que Él desea que hagamos. Y no pongamos primero nuestras prioridades, nuestros deseos, como lamentablemente Acán lo hizo. Jehová ya sabía lo que había sucedido. Entonces, como acá dice, hubo un gran pecado, hubo una desobediencia. Alguien desobedeció el mandato de Dios, que era de destruir todo, ¿verdad? Todo lo que estaba dentro de la ciudad de Jericó y que había, salvo lo que había sido reservado para los tesoros de Jehová. Acán, quien era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Será, de la tribu de Judá, lamentablemente tomó un botín para sí, que era, como bien dijo, un manto y un bloque de oro de 600
de 600. Dice, he pecado, dijo él, he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vi un hermoso manto y también 2,5 kilos de plata y una barra de oro como de 600 gramos. Entonces, ¿es eso más importante que hacer la voluntad de Dios? Nada, absolutamente nada, ni nuestra propia vida es más importante que hacer la voluntad de nuestro Padre. Primero es Dios sobre todas las cosas, porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la oportunidad de poder ver el cielo maravilloso, de poder tener el trabajo que tenemos, la familia que tenemos. Entonces, si Él nos dice cómo debemos actuar, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, pues nosotros solo debemos limitarnos a ser obedientes a nuestro Padre, porque Él es perfecto, porque en Él no hay error, como sí hay en nuestro caso, que somos seres imperfectos. Entonces, aprendamos de esta lección a no tomar primero nuestros propios deseos o decisiones antes que la voluntad de nuestro Padre. Segundo, que nada en absoluto es más valioso que la obediencia a nuestro Creador. Porque sabemos que si somos obedientes, estamos haciendo las cosas que a Él agradan, que estamos yendo por el camino correcto que agrada a nuestro Padre. Entonces, como sabemos, Jehová ya sabía lo que había sucedido y él estaba muy enojado con el pueblo de Israel. Entonces, después de la derrota de Jericó, Josué envió a sus hombres a reconocer la ciudad de Ai, que era una ciudad bastante pequeña. Cuando vinieron los hombres, le dijeron que bastará con 2,000 o 3,000 hombres para destruirla, ya que era una ciudad muy pequeña y que no era necesario que todos vayan. Pues así lo hicieron. Enviaron solamente a 3,000 soldados a tomarla. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente fueron derrotados. Y probablemente así hubieran mandado a todos, hubieran ido todo el pueblo, miles, 3,000, 4,000 o todo el batallón de Israel, hubieran perdido igual. Porque no es su fuerza, ni su poder, ni sus armas lo que los llevan a vencer, sino es que ponen a Dios primero. Es porque Dios los ayuda a vencer a cada pueblo, a cada ciudad. No son ellos, es Jehová. Y así como nosotros, cada día, en cada cosa que hagamos, debemos poner siempre a Dios primero, antes que nosotros mismos. Porque si tenemos vida es gracias a Él. Las cosas que obtenemos no es porque somos buenos, porque somos inteligentes. No, es gracias a Dios. Dios nos la da. Entonces debemos aprender a reconocer a quién se lo debemos absolutamente todo. Entonces, mandaron solo a 3,000, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ido todo el pueblo? Hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Lamentablemente, por culpa de Acán, murieron 36 israelitas y muchos otros murieron mientras huían de la persecución de los hombres de Ai. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuántos seres humanos murieron por la desobediencia de Acán? Pongámonos a pensar también nosotros. Cuando nosotros hacemos las cosas que nuestro Padre nos dice, no solamente nos bendice a nosotros, sino también a nuestra familia y por generaciones. Entonces, no solamente el hecho de ser obedientes a nuestro Padre nos ayuda a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Qué importante es que recordemos esto. Y qué importante es que aprendamos a ser obedientes y enseñar esa obediencia a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que de esa manera también ellos puedan ser bendecidos. Como sabemos,
lamentablemente muchas personas murieron por la desobediencia de Acán. Entonces Josué y los ancianos de Israel se rasgaron su ropa y se postraron delante del arca de Jehová, echando polvo sobre sus cabezas. ¿Qué significa este rasgado? Es cuando hay un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, donde se rasgan las vestiduras y se muestran tal y como son delante de Dios, sin encubrimientos, llenándose de tristeza, de dolor, de sufrimiento, el dolor que están pasando, que están viviendo por las muertes de tantas personas, y se cubren con la tierra demostrando que solo somos polvo, Padre, solo somos polvo delante de ti, Jehová, que eres el Todopoderoso. Por eso ellos se rasgan las vestiduras y se echan el polvo, porque no son nada, son simple polvo delante de nuestro Creador. Y Josué le dice a Jehová, ¿por qué nos dejaste cruzar? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Porque Josué no entendía qué era lo que estaba pasando, por qué habían muerto tantas personas, qué había hecho él algo de mal para que esto sucediera, qué error había cometido para que tantas personas murieran. Y sobre todo le dice, ¿qué habrá de la honra que merece tu gran nombre? Si ahora saben que hemos sido destruidos, los demás nos vendrán a destruir. ¿Y qué pasará con tu nombre, Jehová? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué va a pasar? Entonces Jehová habló con Josué y le dijo, levántate, levántate, ¿por qué estás postrado? ¿Por qué te postras? Israel ha pecado y ha desobedecido mis órdenes. Ha tomado botín cuando yo les dije que no lo tomaran. ¿Qué pasó? Fueron desobedientes. Acán fue desobediente. Y no solamente lo han tomado, sino que encima de eso han mentido acerca de ello y lo han escondido. Entonces no solamente fue el robo, sino la mentira, el engaño, la traición. Estaba dando la espalda a Dios mismo y a su pueblo. No le importó absolutamente nada, sino solo le importaba él. Fue bastante egoísta, ¿verdad? Bastante egoísta. Qué triste realmente, qué triste, pero que aprendamos de esto y no cometamos el mismo error. No seamos egoístas en nuestras decisiones. No pensemos solo en nosotros, sino también el daño que podemos causar, no solo a nuestra familia, sino a la gente que está alrededor de nosotros. Y que por nuestra culpa, por nuestras malas decisiones, podemos hacer también que otras personas pequen por nuestra culpa. Entonces tengamos mucho cuidado cuando vayamos a hacer algo o tomar alguna decisión. Jamás lo hagamos tomando en cuenta nuestro propio entendimiento, sino siempre de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre, para que sea Él quien nos guíe cada paso, cada camino, cada pensamiento que vayamos a tomar. Entonces le dijo, no solamente lo han tomado, sino que han mentido acerca de ello y lo han escondido entre sus pertenencias. Por esta razón, Israel está siendo derrotado. Por esta razón, tus hombres están huyendo delante de sus enemigos y están malditos. ¿Por qué? Entonces ahora recién Josué entendía por qué esos hombres habían muerto. Era por la culpa de desobediencia de un israelita, de un israelita. ¿Hay algo escondido para Jehová? Él sabe absolutamente todo, hasta nuestros propios pensamientos. Entonces Jehová le dijo, no permaneceré con ustedes. Ustedes no me valoran, no me quieren, son desobedientes. No permaneceré más con ustedes, a menos que se libren completamente de este pecado. Y así fue. Entonces Jehová le dijo a Josué, cada uno de ustedes debe pasar por los ritos de la purificación en preparación para mañana. Para eso tenían que hacer un rito para purificarse, no solamente
físicamente, sino también espiritualmente y moralmente. Prepararse, purificarse, porque mañana Jehová su Dios dice que alguien ha robado lo que él le pertenecía y no podremos derrotar a nuestros enemigos hasta que acabemos con este pecado. Entonces, mañana por la mañana deben comparecer por tribus y Jehová señalará cuál es la tribu culpable. Luego la tribu se presentará por clanes, porque la tribu estaba conformada por diferentes clanes. Y Jehová señalará cuál es el clan a que pertenece el hombre culpable. Luego el clan comparecerá por familias, porque cada clan estaba compuesto por grupos familiares. Y entonces señalará la familia culpable. Y por último, cada miembro de esa familia comparecerá por sí solo. El que haya robado lo que pertenece a Jehová será quemado junto con todo lo que tiene, porque ha violado el pacto de Jehová y ha traído calamidades sobre Israel. El que haya robado, el que haya mentido, el que haya engañado, el que haya traicionado a su pueblo, traicionado a Dios y dado la espalda, será, y sobre todo dice, robado lo que pertenece a Jehová, porque eso pertenecía a Jehová. Jehová se lo había dicho muy claramente, pero él no le importó nada. Solo deseaba eso, no le dio la gana de nada y hacer solamente lo que él quería. Quiero eso para mí y simplemente se lo llevó. Pero le costó muy caro. Le costó muy caro sus ansias de ser rico, de tener riquezas, de tener oro, de tener ese manto precioso, de tener plata. Le costó muy caro. Y así nos puede costar también a nosotros si no ponemos a Dios primero, antes que todo, si no hacemos su voluntad. Entonces, así fue. Al día siguiente se presentaron los clanes, donde fue señalado la tribu de Judá, luego fue señalado el clan de Será, luego fue señalado la familia de Zabdi, y de la familia de Zabdi se presentaron uno por uno, y Acán fue señalado como culpable del pecado. Entonces Josué le dijo a Acán, ¿verdad? Hijo mío, da gloria al Dios de Israel y haz tu confesión. Dime lo que has hecho. Por lo menos que en ese momento deje de mentir y que hable con la verdad. Entonces Acán sí confirmó lo que había hecho. He pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Vi un hermoso manto importado de casi 2,5 kilos de plata y una barra de oro como de 600 gramos. Sentí tanto deseo de poseer todo aquello que lo tomé, lo escondí en la tierra debajo de mi tienda y ahí está en la plata. ¿Qué sintió? Deseo de poseerlo. Ese deseo que le llevó a la muerte. Tengamos mucho cuidado. No tomemos primero en cuenta nuestros propios deseos, sino primero la obediencia de nuestro Padre. Y como Él lo dice y está en su palabra, si lo ponemos a Él primero, lo demás será añadido. Desde una paz y una tranquilidad en nuestros corazones espiritualmente, como en las cosas materiales que llegarán en su debido momento. Pero siempre y cuando lo pongamos a Él primero. No pongamos jamás primero nuestras necesidades, nuestros deseos, como en este caso de tener cosas, de tener lujos, de tener ese oro y sobre todo de darle la espalda a Jehová, de convertirse en ladrón y quitar algo que pertenecía a Dios. Tengamos mucho cuidado con cada una de nuestras acciones. Los hombres de Israel lo apedrearon y luego quemaron sus cuerpos e hicieron un gran montón de piedras sobre ellos, porque no solamente pagó a Acán por
por ir en contra de Dios, por haber robado algo que pertenecía a Jehová, por haber desobedecido el pacto que habían hecho con Jehová, por ser desobediente, por ser mentiroso, por engañar, por traicionar, por darle la espalda a Dios, por darle la espalda a su pueblo. No solamente lo pagó él, sino toda su familia, porque tanto sus hijas como sus hijos, sus ovejas, todo lo que a él le pertenecía, fueron apedreados y quemados en el monte, en el valle que se llama Calamidad, que hasta el día de hoy está ahí. Qué triste, ¿verdad? Un triste final por un simple deseo, por desobedecer. Pensemos en esto y no cometamos los mismos errores. Que absolutamente nada nos lleve a hacer algo que vaya en contra de los deseos de nuestro Padre. Que nada nos lleve a ser desobedientes. Porque la desobediencia la podemos pagar muy caro. Y no solamente nosotros, sino también nuestra familia. Tengamos mucho cuidado con eso. Pongamos primero siempre a nuestro Padre sobre todas las cosas. Hagamos su voluntad y no la nuestra. De esa manera sabemos que estamos actuando en forma correcta y en forma que a nuestro Padre le agrada. Por eso es tan importante leer su palabra. Por eso es tan importante conocer bien lo que Él desea que hagamos, para de esa manera saber cómo debemos actuar y comportarnos. Sabemos que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si lo amamos, debemos ser obedientes a Él, a su palabra, a sus deseos, a lo que Él nos pide. Entonces, vivamos nuestra vida humildemente, haciendo la voluntad de nuestro Padre, siendo obedientes y no poniendo primero nuestros propios deseos. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.